¿Sabías que justo ahora mismo, en este mismo instante, podrías estar rodeado por seres de poder y luz que la mayoría ignora por completo? No estoy hablando de fantasía. Esto está aquí, en la Biblia, pero casi nadie habla de los detalles. ¿Qué sucede realmente en el mundo invisible? ¿Quiénes son esos mensajeros que ejecutan las órdenes directas de Dios? Y lo más impactante, ¿hay un orden? ¿Una jerarquía celestial que revela cómo se mueve el poder divino en el universo? Si crees que los ángeles son solo unos querubines gorditos en las nubes, lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar por completo tu manera de ver la realidad espiritual. Te advierto, algunos de estos niveles son tan intensos, tan cercanos al trono de Dios, que su sola descripción en las Escrituras nos deja sin aliento. Quédate, porque al final no solo lo entenderás, sino que tendremos una oración que necesitas hacer hoy. Te voy a ser completamente sincero. Cuando empecé a estudiar esto en serio, no en libros de ficción, sino en la Biblia misma, me di cuenta de que había pasado por alto una de las estructuras más fascinantes y poderosas de toda la realidad. No es un tema para asustar, es un tema para maravillarse. Dios no es un Dios de desorden, y eso incluye el cielo. Hay un gobierno, hay un orden, hay rangos y propósitos específicos. Hoy vamos a adentrarnos en lo que la Biblia, repito, solo la Biblia, nos muestra sobre los 9 coros o niveles de seres angélicos. Vas a ver pasajes que quizás leíste 100 veces y nunca notaste. Y esto no es para alimentar curiosidad malsana, es para entender la grandeza de Dios, para ver que estamos en un campo de batalla espiritual más organizado de lo que pensamos, y para saber en qué aliados podemos confiar. Prepárate, porque esto es profundo. Pero aquí está el primer desafío, la primera pared con la que nos topamos. Vivimos en una cultura que ha trivializado por completo a los ángeles. Los ves en joyería, en películas, en decoraciones. Son figuras bonitas, etéreas, casi decorativas. Y ese es justo el problema. Cuando reducimos a estos seres de fuego y propósito a un adorno, perdemos de vista algo vital, su función en el plan de Dios y, por extensión, en nuestra vida. No son mascotas celestiales, no son genios de la lámpara a nuestra disposición, son ministros de Dios, agentes de su voluntad. Y al no conocer su verdadero rol, nos perdemos dos cosas. Primero, la capacidad de maravillarnos con la arquitectura del cielo, y segundo, la sabiduría para discernir lo falso de lo verdadero en el ámbito espiritual. Porque si no sabes cómo opera la luz, eres más vulnerable a la oscuridad que la imita. Mucha gente pide protección angelical sin tener la menor idea de quiénes son esos protectores, de dónde vienen su autoridad y su fuerza. Y lo más grave, al ignorar esta jerarquía celestial, podemos estar ignorando cómo fluyen las bendiciones, las respuestas a oración y la guerra espiritual que se libra por nuestras familias. Es como estar en medio de un ejército y no conocer a tus propios generales ni a tus soldados. Te deja débil, confundido y subestimando la ayuda que realmente tienes a tu disposición. Entonces, el desafío es este: dejar atrás las caricaturas y acercarnos con respeto y hambre bíblica a lo que Dios sí quiso revelarnos sobre su corte celestial. Para navegar esto sin perdernos, vamos a dividir estos 9 niveles en 3 esferas, 3 círculos concéntricos de servicio y adoración. La primera esfera, la más externa en términos de cercanía descriptiva al trono, es la esfera del servicio directo a la humanidad y a la creación. Son los ángeles con los que, en teoría, tenemos más interacción, y dentro de esta esfera encontramos los primeros 3 coros. El primer coro, el nivel 9, si contamos desde abajo hacia arriba, son los ángeles. Este es el término genérico, pero también es un rango específico. La palabra ángel simplemente significa mensajero. Estos son los agentes de entrega, los ejecutores de las órdenes más directas. Son los que vemos apareciendo a personas en la Biblia para dar un mensaje concreto. No temas, María. Sal de aquí, Lot. Ve con el carro del etíope. Son los más numerosos. Hebreos 1:14 hace una pregunta reveladora. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ese todos a veces lo leemos en general, pero en el contexto de la jerarquía, aquí se refiere especialmente a este coro de mensajeros directos.
Piense en ellos como la infantería celestial, desplegada en misiones específicas de protección, guía y comunicación. No son menos gloriosos, tienen una función práctica e inmediata. Muchas de las experiencias que la gente cuenta de un ángel que me ayudó en el camino probablemente se refieren a un encuentro con un ángel de este coro. Su trabajo es tangible, concreto. La tradición, basada en pasajes como Mateo 18:10, que habla de los ángeles de los niños, sugiere que cada creyente podría tener un ángel de guarda asignado, y es muy probable que sea de este orden de mensajeros. Su presencia es un recordatorio constante de que el cielo no es distante, está activamente involucrado en los detalles de nuestra vida. Subimos un nivel. El octavo coro, los arcángeles. Aquí la palabra empieza a tomar un peso distinto. Arc significa principal, jefe. No son muchos los nombrados en la Biblia. De hecho, solo uno es llamado arcángel explícitamente, Miguel. En Judas 1:9 se le llama el arcángel Miguel. ¿Qué lo distingue? Su rol está ligado a la guerra celestial y a la defensa del pueblo de Dios. En Daniel 10 se habla de Miguel como uno de los principales príncipes, que pelea contra fuerzas espirituales territoriales, los príncipes de Persia y Grecia. No es un mensajero de a pie, es un general, un comandante de las huestes celestiales. Su aparición en Apocalipsis 12:7 es épica. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Fíjate en la frase, sus ángeles, y esto nos da una pista de la jerarquía. Los arcángeles parecen tener autoridad sobre legiones de ángeles del coro anterior. Luego está Gabriel, aunque la Biblia no lo llama arcángel directamente. Su función de anunciar eventos críticos, la llegada de Juan Bautista, la encarnación de Jesús y presentarse como el que está delante de Dios, Lucas 1:19, lo sitúa en este nivel de autoridad y cercanía. Un mensajero de primer nivel, un embajador plenipotenciario del cielo. El tercer nombre que surge en tradiciones extrabíblicas es Rafael, pero al no aparecer en el canon protestante, nos apegamos a Miguel y Gabriel. La clave del coro de arcángeles es autoridad delegada para conflictos y anuncios de gran magnitud. Cuando oras pidiendo guerra espiritual por tu ciudad, es muy probable que las fuerzas movilizadas bajo el comando de un arcángel sean parte de la respuesta. Ahora, el séptimo coro, los principados o príncipes. Este es un salto interesante. La palabra en griego es archai. Efesios 3:10 habla de los principados y potestades en los lugares celestiales. Colosenses 1:16 los incluye en la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué hacen? Su esfera de influencia parece ser menos individual y más territorial o nacional. La idea es que son ángeles encargados de regiones, naciones, incluso de aspectos de la creación. Son los príncipes que, en el plan original de Dios, supervisaban el orden de las naciones, Deuteronomio 32:8. En algunas versiones, habla de Dios fijar los límites de los pueblos según el número de sus ángeles. Daniel 10 otra vez nos da luz. El príncipe del reino de Persia, que se opone al mensajero angelical, es una entidad espiritual maligna, lo que implica que originalmente había principados buenos asignados por Dios. Su trabajo es de gobierno, de supervisión del orden cósmico y social según los designios divinos. Cuando oras por tu nación, estás invocando, en última instancia, la intervención del Dios que gobierna sobre estos principados y que puede enviar a sus arcángeles a lidiar con las fuerzas malignas que los corrompen. No son ángeles de una nación, en el sentido de propiedad. Son ángeles sobre una nación en el sentido de mayordomía delegada por Dios. Su función nos recuerda que las guerras y las crisis políticas tienen, en muchas ocasiones, un componente espiritual de batalla entre principados. Hemos salido de la esfera de servicio más directo. Ahora entramos en la segunda esfera, la del gobierno cósmico. Estos ángeles tienen menos que ver con individuos o naciones específicas y más con el mantenimiento del orden del universo y la ejecución de la justicia divina. Son los administradores de la voluntad de Dios a gran escala. El sexto coro, las potestades o autoridades, en griego, exousiai. Efesios 6:12 los incluye en nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades. Son fuerzas espirituales de un poder aterrador. Su nombre lo dice, ejercen autoridad. En el estema original de Dios eran los garantes del orden moral y cósmico, ejecutores de la justicia de Dios. Se piensa que fueron los ángeles a quienes Dios delegó, en parte, la tarea de supervisar el cumplimiento de sus leyes en el universo. Ahora, aquí hay un punto crucial y a veces confuso. Muchos de los nombres de estos órdenes, principados, potestades, dominios, son usados también para las huestes caídas. ¿Por qué? Porque Satanás, al rebelarse, no creó su propio ejército de la nada. Corrompió y arrastró consigo a ángeles de todos estos rangos. Por eso la Biblia habla de potestades malignas, pero su función original, antes de la caída, era noble: mantener el equilibrio, ejecutar juicios sobre el mal, como los ángeles destructores en el Antiguo Testamento, ser los centinelas de la santidad de Dios. Son seres de una fortaleza y un poder casi incomprensible, dedicados a que la voluntad de Dios se cumpla, incluso si eso implica juicio. Nos enseñan que Dios no es solo amor, en un sentido blando. Su amor está respaldado por una justicia perfecta administrada por agentes terribles. Las virtudes o poderes. Dunameis, en griego. Este es uno de los coros más misteriosos. El nombre a veces se traduce como poderes, pero para distinguirlos de las potestades, la tradición los llama virtudes. ¿Qué los caracteriza? Se asocian directamente con los milagros y con la dispensación de la gracia y el poder de Dios a la creación. Son los portadores de la virtud divina, de la energía creativa y sustentadora de Dios. Un pasaje clave es 2 Tesalonicenses 1:7, donde habla de Jesús revelándose con los ángeles de su poder. También se les vincula con los fenómenos cósmicos. La tradición sugiere que fueron los ángeles de este orden los que estuvieron presentes en la resurrección, haciendo temblar la tierra y removiendo la piedra, operando un milagro de proporciones cósmicas. Su labor es canalizar el poder crudo y creativo de Dios para sostener las leyes de la física, para impulsar los milagros que alteran esas mismas leyes y para fortalecer a los santos con una gracia que va más allá de lo humano. Cuando Pedro es liberado de la cárcel por un ángel que hace caer las cadenas, o cuando Elías es fortalecido por un ángel para un viaje sobrenatural, estamos viendo probablemente la acción de un ángel del coro de las virtudes. Su existencia nos dice que cada milagro, cada intervención sobrenatural, no es un accidente en el universo, es el resultado de un agente celestial específico ejecutando una orden con el poder delegado para alterar la realidad material. El cuarto coro, los dominios o señoríos, Kyuriotetes. Colosenses 1:16 los menciona. Si las potestades ejecutan y las virtudes dan poder, los dominios gobiernan y dirigen. Se les considera los gobernadores celestiales, los que regulan los deberes de los ángeles de rangos inferiores. Su nombre habla de señorío, de dominio. Son los que aseguran que el vasto y complejo sistema celestial funcione en armonía, que cada ángel esté en su lugar cumpliendo su tarea. No son ejecutores directos, sino supervisores de la ejecución. Piensa en ellos como los ministros de la corte celestial, encargados de departamentos completos de la realidad creada. Se cree que su aspecto es de una majestad y autoridad tremendas, reflejando el gobierno ordenado de Dios. Mientras que los principados gobiernan sobre territorios en la tierra, los dominios gobiernan sobre esferas de actividad en el cielo. Nos enseñan que en el reino de Dios no hay anarquía, ni siquiera entre los ángeles. Hay cadena de mando, hay orden, hay propósito y supervisión en cada nivel. Todo está sujeto a un gobierno sabio. Llegamos al círculo más interior, a los que están en la presencia inmediata de Dios. Su función primordial no es el servicio a la creación ni el gobierno cósmico, sino la adoración y la contemplación directa de la gloria de Dios. Son los cortesanos del trono. El tercer coro, los tronos, Thronai, Colosenses 1:16 otra vez. No son tronos literales, son seres vivientes que son símbolos vivientes de la justicia y autoridad divina. Se les representa a menudo como seres de gran estabilidad,
a veces asociados con ruedas, como en la visión de Ezequiel 1, donde las ruedas están llenas de ojos y acompañan a los querubines. Su nombre indica que son los tronos sobre los cuales, simbólicamente, Dios sienta su autoridad. Son los portadores del tribunal celestial. Asociados con el juicio divino, son seres que irradian una paz majestuosa y una justicia inquebrantable. Donde ellos están, se establece el orden perfecto de Dios. No se mueven con la prisa de un mensajero. Su movimiento es como el de las ruedas de Ezequiel, hacia cualquier lado sin voltearse, indicando la omnisciencia y omnipresencia de la autoridad de Dios. Son la personificación del gobierno justo de Dios. Su presencia nos habla de que en el corazón del universo hay un trono, y ese trono no está vacío, está ocupado por un Dios de justicia, y estos seres son la manifestación viviente de esa realidad. El segundo coro, los querubines. Aquí la Biblia se vuelve increíblemente gráfica. No son bebés regordetes. Ezequiel 10 los describe con 4 caras, de hombre, de león, de buey y de águila, 4 alas llenas de ojos y un aspecto de fuego fulgurante. Su tarea es guardar la santidad de Dios. Desde el principio, después de la expulsión de Adán y Eva, Dios puso querubines al oriente del Edén, con una espada encendida que se revolvía, para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24. Guardan, protegen la santidad insondable de Dios. Sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo, las figuras de 2 querubines de oro cubrían con sus alas el propiciatorio, el lugar de la misericordia. Éxodo 25, 18 al 20. Están íntimamente ligados a la presencia gloriosa de Dios. Ezequiel 28 sugiere que Satanás mismo, antes de su caída, era un querubín grande protector, ungido para cubrir el trono de Dios. Esto nos muestra la increíble importancia y cercanía de este orden. Son los centinelas de la gloria, los que proclaman Santo, 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 no solo con palabras, sino con su misma naturaleza de fuego purificador. Su función es recordar que acercarse a Dios no es un juego, es acercarse a un fuego consumidor, a una santidad que requiere mediación. Ellos son los que velan para que esa santidad no sea profanada. El primer coro, el más alto, el más cercano al trono, los serafines, solo aparecen explícitamente en una escena, Isaías 6. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Su nombre viene de seraf, que significa arder. Son los seres que arden en el amor y la adoración pura a Dios. Su tarea no es guardar, ni gobernar, ni ejecutar. Su tarea es adorar. Y no cualquier adoración. Es una adoración que purifica. Isaías escucha su canto, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de su voz hace temblar los umbrales. Luego, uno de ellos toma un carbón encendido del altar, el lugar del sacrificio, y toca los labios de Isaías, purificándolo de su pecado. Los serafines son la personificación del fuego purificador del amor de Dios. Son la adoración en su forma más esencial y poderosa. Con 2 alas se cubren el rostro, porque ni siquiera ellos pueden contemplar la plenitud de la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies, un eufemismo para su ser, reconociendo su propia criaturiedad. Y con 2 vuelan, siempre listos para cumplir el más mínimo susurro de la voluntad divina. Ellos están en el epicentro del amor divino. Nos enseñan que en la cúspide de toda jerarquía, de todo poder y gobierno, está la adoración. Todo emana de ese amor ardiente y todo retorna a él. Así que mira este panorama. Comenzamos con los ángeles, los mensajeros en medio del tráfico de nuestra vida, y hemos ascendido a través de generales, gobernadores, ejecutores de justicia, dispensadores de milagros, administradores cósmicos, tronos de juicio, guardianes de santidad, hasta llegar a los serafines, que arden en adoración pura ante el trono. ¿Ves el patrón? ¿Ves el flujo? Todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno celestial fluye desde el lugar de la adoración más íntima hacia el lugar de la necesidad más terrenal.
El carbón de fuego que el serafín toma del altar es el mismo fuego que enciende la espada del querubín, que impulsa la justicia del trono, que autoriza el gobierno de los dominios, que canaliza el poder de las virtudes, que ejecuta la autoridad de las potestades, que guía la supervisión de los principados, que moviliza las legiones de los arcángeles y que envía al ángel más sencillo a tu habitación en el momento exacto. Todo está conectado, y el centro de todo no es una oficina de comando, es un altar. No es un trono de mando frío, es un trono de gracia rodeado de fuego de amor. Esto cambia todo. Porque si el cielo funciona así, si el poder se genera en la adoración y se despliega en servicio, entonces nosotros, la Iglesia, estamos llamados a reflejar ese mismo orden. Nuestra efectividad en la tierra, nuestra autoridad espiritual, nuestra capacidad para guerrear y ministrar, no nace de nuestras estrategias o nuestro esfuerzo. Nace de nuestro lugar frente al altar, de nuestra adoración, de ese carbón encendido que toca nuestros labios y nos purifica. Nosotros queremos empezar por el final. Queremos el poder del ángel, la protección del arcángel, la autoridad del principado, pero saltamos los 9 niveles. Queremos el efecto sin haber estado en la causa. El clímax de toda esta revelación es entender que tu adoración personal, tu tiempo en la presencia de Dios, no es un devocional opcional. Es el motor que pone en movimiento a todo el ejército celestial en tu favor. Cuando tú te postras, cuando cantas santo, aunque sea entre lágrimas y con voz quebrada, te estás alineando con la actividad principal del universo. Te estás conectando con el coro de los serafines, y desde ahí, todo lo demás se ordena. Tus oraciones dejan de ser solo peticiones y se convierten en decretos que resuenan en cada esfera celestial porque nacen del lugar correcto. La batalla por tu familia, por tu salud, por tu mente, se gana primero aquí, en la adoración íntima, no allá afuera gritando contra el enemigo. Es desde ese lugar de santo, santo, santo que Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es desde ese mismo lugar que los serafines, querubines, tronos, dominios, todos se movilizan para apoyar el heme aquí, envíame a mí, que tú pronuncias. Vamos a recapitular rápido para que quede claro. 9 niveles, 3 esferas. Esfera de servicio, más cercana a nosotros, ángeles, mensajeros, arcángeles, generales, principados, gobernantes territoriales. Esfera de gobierno cósmico, potestades, ejecutores de justicia, virtudes, canalizadores de poder o milagros, dominios, supervisores celestiales. Esfera íntima de adoración, más cercana a Dios, tronos, símbolos de justicia y autoridad, querubines, guardianes de la santidad, serafines, adoradores en el fuego del amor divino. No son dioses, no se les ora, se les reconoce como parte del ejército de Dios, bajo el mando único de Cristo. Toda su gloria es un reflejo de la gloria de Dios. El propósito de conocer esto no es hacer un cuadro bonito, es entender 2 verdades prácticas y enormes. La grandeza de nuestro Dios. El Dios al que sirves no es un Dios local, es el rey de una corte celestial inimaginablemente vasta, poderosa y ordenada. Su reino es de un orden y una belleza que sobrepasa todo lo que podemos soñar. Tu confianza en Él puede crecer exponencialmente al saber quién está realmente al cargo. Nuestro lugar en el orden divino. Nosotros, redimidos por Cristo, hemos sido coronados de gloria y honra, y que todo, incluyendo a los ángeles, está sujeto bajo los pies de Cristo, y nosotros en Él. Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso nos pone en Cristo por encima de toda esta jerarquía, no para mandonearlos, sino para que, desde nuestro lugar de adoración y comunión con Dios, el cielo entero se movilice para el cumplimiento de los propósitos divinos en y a través de nosotros. Así que hoy tu perspectiva cambia. Ya no eres una persona sola luchando contra la corriente. Eres un ser humano, un hijo de Dios, en cuyo favor trabaja una maquinaria celestial perfecta que va desde el mensajero a tu lado hasta el serafín ante el trono. Tu adoración activa los engranes, tu fe suelta a los ángeles, tu obediencia alinea a los principados. Estás conectado a un sistema de apoyo infinito. Si esto te abrió los ojos, ayúdame a abrir los de otros. Suscríbete al canal ahora. Y ahora,
Sígueme con esta poderosa oración. Padre que estás en los cielos, ante cuyo trono los serafines cubren sus rostros y cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra y mi vida están llenas de tu gloria. Purifica mis labios, como purificaste los de Isaías, con el carbón encendido de tu altar. Que mi adoración sea genuina, nacida del amor y el temor a tu nombre. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, que, según tu sabiduría y tu voluntad perfecta, ordenes a tus ángeles, a tus mensajeros, que acampen alrededor de mí y de los míos, para que me protejan. Moviliza, Señor, las legiones bajo el mando de tus arcángeles, para que contiendan en las batallas espirituales que se libran por mi familia, mi ciudad y mi nación. Anula la influencia de todo principado y potestad de las tinieblas que se haya levantado en contra del conocimiento de ti. Usa las virtudes de tu reino para operar milagros donde humanamente no hay solución, para sostenernos con tu gracia poderosa en la debilidad. Gobierna, a través de tus dominios y tronos, cada circunstancia de mi vida, estableciendo tu justicia y tu paz en medio del caos. Y sobre todo, permíteme, por el Espíritu, habitar en el lugar de los querubines y serafines, en la adoración que guarda tu santidad y que arde en amor por ti. Ayúdame a entender que mi lugar primero no es en el campo de batalla gritando órdenes, sino postrado ante tu trono diciendo, Santo. Desde ese lugar, envíame. Desde ese lugar declaro que todo el poder del cielo está de mi lado, porque yo estoy de tu lado, y que cada paso que dé, cada palabra que hable, cada oración que eleve, resuene en cada esfera celestial y cumpla tu propósito eterno. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor de los ejércitos, a quien toda la jerarquía angelical obedece. Amén. Si la ansiedad por el futuro es tu batalla constante, si el miedo parece ser más fuerte que tu fe a veces, entonces no puedes perderte lo que viene ahora, porque la misma palabra que revela el orden del cielo también nos entrega la arma ultimativa para la guerra en nuestra mente. En mi próximo video te confronto directamente con el tema ¿Miedo al futuro? Este mensaje te va a sacudir por dentro. Te muestro desde 2 de Timoteo 1:7 cómo Dios no te dejó desamparado y cómo puedes activar hoy mismo el poder, el amor y la mente sana que Él ya depositó en ti. Te espero allí para seguir esta conversación y caminar de la revelación a la liberación.